Entonces, mientras hay más oprimidos y menos oprimidos. Es una constante tensión entre todos contra todos. De ahí también sale el indigenismo. Dentro de la interseccionalidad hay, esto sobre todo, hermanos, en Estados Unidos, con los afroamericanos. En Latinoamérica esto se aplica en el indigenismo. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, en esa época del 2020, este movimiento llamado Black Lives Matter, que estaba pidiendo, o una de las tantas cosas que pedía, era que los blancos pidieran perdón por la opresión que los afroamericanos de antaño habían sufrido. O sea, ¿qué culpa tienen ellos de lo que hicieron anteriormente? Pues, ¿no? Pero ustedes pueden buscar en internet cómo algunos de tez blanca se arrodillaban ante personas negras o afroamericanas y pedían perdón por algo que ellos no habían cometido ni que estos habían sufrido. Este es un disparate, hermanos. Mientras que en el indigenismo en Latinoamérica hay esta tensión, ¿cierto?, contra el hispanismo y el indigenismo, como personas o estados dan derechos especiales a sectores donde hay este tipo, o donde hay áreas donde hay indígenas, ¿cierto? O personas muy autóctonas. Estas personas piden derechos y son ciudadanos de otra categoría. Por ejemplo, en el Perú hay muchas comunidades que tienen muchos derechos. Reciben subsidios, van a universidades, tienen becas, tienen tierras y todo ello, ¿no? Pero digamos que el Estado les está pagando en retribución de todo lo que sus antepasados han sufrido. Pero eso es realmente incoherente, hermano. Y por supuesto, en el cristianismo no debe haber ningún tipo de separación. En la iglesia esto se aplica en la segregación. Hay iglesias que se hacen para empresarios. Les cuento un ejemplo. En Perú hay una iglesia carismática, donde hacen culto de jóvenes, hacen el culto general, por las mañanas, los domingos, hacen culto solamente para ancianos. Tuvieron un programa, por ejemplo, también en su grupo de jóvenes, donde era tanta, pero tanta la segregación que decidieron separar el grupo de jóvenes por intereses. ¿Te gusta el fútbol? Entonces vamos a reunirnos así. Separación tras separación, tras separación, tras separación, tras separación. ¿Cuánto vemos que el testimonio bíblico no nos enseña esto? Las mujeres necesitan del varón, el varón necesita de la mujer, ¿cierto? El que tiene más dinero puede colaborar con el que no tiene tanto. Los más jóvenes necesitan de la sabiduría de los más grandes, y los más grandes necesitan de la fuerza de los más pequeños, ¿cierto? Entonces la iglesia, hermanos, es la suma de todos aquellos que están unidos a Cristo, independiente de su sexo, independientemente de su estado, independientemente de su raza, independientemente de su origen. La interseccionalidad es antibíblica. Esto de la interseccionalidad se expandió, ¿no?, como les dije, más allá de la raza y el género. Incluye categorías como clase social, orientación sexual, identidad de género, religión, nacionalidad, discapacidad, incluso discapacidad.
se convirtió en un principio central en los estudios de género, sociología, filosofía, política, teología progresista, y hoy funciona como una herramienta analítica para entender cómo múltiples formas de opresión se cruzan en la experiencia de una persona. Entonces hay una especie de victimismo y en última instancia hay una opresión o el reinado de las víctimas, ¿cierto? Y cómo estas víctimas exigen derechos y derechos y derechos y derechos. Vamos a ver algunos postulados. Identidad múltiple. Cada persona no tiene una sola identidad, sino varias que se entrecruzan. Y conforme a ellas, uno puede sacar provecho, ¿no? Sistema de opresiones. Racismo, sexismo, clasismo, heteronormatividad, etcétera. Entonces vivimos en una sociedad heteronormativa, ¿no? Ser heterosexual está mal. Hay personas que dicen eso, hermano. Hay personas. Y es tanta este conflicto que hay un término que se llama mansplain. Es decir, cuando un hombre le explica algo a una mujer, para este pensamiento ya es una opresión, porque implica que en esa explicación el hombre está pensando que la mujer no puede hacer o no tiene la habilidad de conocer algo por ella misma. Entonces, no actúa por separado estas distintas formas de opresión, sino de manera interconectada. Jerarquía de privilegios. Jerarquía de privilegios. Algunos gozan de ventajas sociales, mientras otros acumulan desventajas. Tú eres más privilegiado que yo, y por eso, en virtud de que yo no soy privilegiado, yo tengo que exigir un derecho. Y todo se suma al Estado, todo es... Ahí, hermanos, justo hablaba con un hermano respecto al estatismo, ¿no? Cómo el Estado puede convertirse en el Dios de muchas personas. Es una exigencia al Estado, todos estos privilegios, y desde el Estado obligan a todos a pensar como estas minorías. Por eso que es la dictadura de las minorías. La dictadura de las minorías. Justo estaba viendo una tabla de estadísticas. En el Perú, por ejemplo, hay 1% o menos del 1% de personas trans, ¿no? Y ya se considera minoría. Y el hecho de ser minoría ya los hace oprimidos. Por lo tanto, ¿qué les corresponde? Derechos para compensar, ¿cierto? La opresión. Política, y por eso que hay una política de reconocimiento. Se exige transformar las estructuras sociales para dar voz y poder a los grupos históricamente marginados. Entonces, quieren cambiar toda la estructura, cambiar el lenguaje, cambiar las leyes para que estas personas estén cómodas. Históricamente sí ha habido opresión y racismo, como les dije, en los años 50, 70, con el movimiento liderado por Martin Luther King, un activista. Y por cierto, hermanos, no confundan, él, si bien es cierto, dijo que fue cristiano, hay pruebas contundentes que en realidad su vida era totalmente pecaminosa, sin arrepentimiento, ¿no? Pero a lo que voy es que sí hubo una denuncia justa. Literalmente, los negros, los afroamericanos, habían baños separados incluso. Baños separados, así como cuando las mujeres exigieron ciertos derechos. Pero todo esto se transformó como una excusa para desvirtuar la identidad de cada persona.
Nosotros como creyentes, en primer lugar, ¿qué somos? Cristianos. Nos identificamos como cristianos. Y de ahí lo que surja. De ahí lo que surja. Soy cristiano y de ahí lo que surja. Hay uso en la teología progresista. Reinterpreta la Biblia desde las experiencias. ¿Y a qué nos remonta esto? ¿A qué teología? ¿A la teología de quién? ¿De quién? Schleiermacher, ¿cierto? Friedrich Schleiermacher, el padre de todo esto. Y yo estoy seguro, muy seguro, de que si revivimos a Friedrich Schleiermacher y ve todo lo que ha ocasionado sus pensamientos, él mismo se escandalizaría. Él mismo se escandalizaría. También recordaba a un autor, Richard Dawkins. Él tiene un libro famoso, La ilusión de Dios, no recuerdo bien el nombre. Es un famoso ateo, ya es mayor, él es inglés y él decía que es cristiano cultural. Cristiano cultural. Entonces, desprendió él todas las conexiones doctrinales para meramente ver la moralidad. ¿Y quién hizo eso? Pues los teólogos liberales, ¿se acuerdan? ¿En cuántas, a qué redujeron los teólogos liberales la teología? ¿Al sentimiento? ¿A la conciencia moral? ¿Sí? Básicamente a esas dos cosas. Y al progreso humano, ¿cierto? Entonces, Richard Dawkins, yo soy cristiano cultural, incluso celebraba la Navidad, pero posteriormente él se quejaba de los ateos actuales, y decía, estos ateos son unos irrespetuosos. Él mismo no era consciente de sus propias ideas. Se estaba quejando de sus propios hijos intelectualmente hablando. Entonces, las ideas tienen consecuencias, hermanos. Por eso hay que estar afianzado siempre en la palabra de Dios. Siempre, no hay de otra, hermanos, porque si no, vamos a terminar mal y muy mal. Redefine el Evangelio como un proyecto de inclusión y de justicia social, pero en términos, pues, meramente materialistas, más que de un lenguaje de redención del pecado. Todos estos pensamientos niegan el Evangelio, niegan la obra de Cristo. Los problemas fundamentales son que sustituye el problema del pecado por estructuras de opresión. Recuerden, hermanos, todo lo que vemos, el racismo, el clasismo, el sexismo, el machismo, y todo lo malo que podamos ver es fruto del pecado. Fruto del pecado. No se soluciona con derechos que el Estado nos da. Se soluciona con el Evangelio. Se soluciona pensando en que mi pecado ofende a Dios, de que, por ejemplo, esta tendencia antinatural que alguien podría tener, esa desviación en su orientación sexual, es en realidad algo pecaminoso y que solamente a los pies de Cristo uno puede vencer, no simplemente desatándose y buscando otras soluciones. Fragmenta la identidad humana en categorías sociales, en reconocer la unidad de que todos somos creados por el Señor, tenemos la marca de la imagen de Dios. Y eso es lo que nos une en realidad, como seres humanos, la imagen de Dios. Más allá del color, más allá del dinero, vemos que hay una relación, y principalmente entre hijos del Señor. No debe haber en ninguna iglesia ningún motivo de discriminación, por supuesto, sino que todos debemos vernos a la luz del bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, la interseccionalidad ofrece un análisis
que no puede ser la base de una visión cristiana de la persona y de la redención. No nos da de ninguna manera la justicia que realmente necesitamos. Si en últimas, por ejemplo, nosotros como creyentes, si vemos que el mundo nos oprime, ¿qué pedimos? ¿Derechos al Estado? Uy, si le pides favores al Estado, el Estado va a querer que le devuelvas el favor en algún momento. Las Escrituras nunca nos dicen que busquemos solución en el Estado, que ¿se acuerdan en Hechos 4? Los apóstoles y discípulos estaban oprimidos y dice que se reunieron a orar. ¿Qué oraron? Señor, por favor, que ya no haya persecución, no, sino que soberano Dios, mira, nos están oprimiendo, pero danos fuerza, danos denuedo para seguir dando testimonio del Señor Jesucristo. Pablo también nos dice que oremos por nuestras autoridades, pero que no nos congraciemos con ellos, ni que le pidamos nada. Hay que orar. Y si en alguna oportunidad se junta con un político, ¿qué deben decir? Arrepiéntete de tus pecados. No quiero que vengas acá a promocionar tu partido político. Quiero que te arrepientas y escuches. Sí, en Perú, en 28 de julio, nuestro día de independencia, hay un Te Deum y luego hay un día de acción de gracias. La presidente va a una misa y luego se va a una iglesia evangélica. ¿Ustedes creen que hay denuncia de pecado? Hay que orar por la paz, por la unidad de este pueblo. No, la paz viene, en primer lugar, reconociendo de que somos enemigos de Dios. Y la unidad que esperamos es la unidad en Cristo Jesús. No hay de otra. Y en última instancia, ¿de quién es la venganza? De Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Romanos 12 es un buen instructivo de cómo relacionarnos. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, con todos los hombres. Hay que estar en paz con el gobierno en cuanto dependa de nosotros. Bueno, si me ordenas hacer algo antibíblico, lo siento, pero en cuanto dependa de mí voy a estar en paz contigo. Pero primero es Dios. Y si hay una represalia de cualquier grupo, al final la venganza es de nuestro Señor. No ofrece entonces em, esta teología algo sólido. Bien, entonces continuemos con el siguiente tema. Y el último es teología de la unidad. Bien, vamos a ver la teología de la unidad. Y para hablar de la teología de la unidad, vamos a hablar del ecumenismo en el protestantismo. Aquí van a ser el movimiento ecumenista. Antes la palabra ecumenismo tenía una buena acepción. Era, por ejemplo, los concilios ecuménicos. ¿Por qué se llaman ecuménicos? Porque venían de todas las regiones. Y representantes de todas las iglesias cristianas que tenían una misma fe. ¿Había diferencias entre ellas? Secundarias, por supuesto, pero por eso que hay el concilio ecuménico de Nicea, el concilio ecuménico de Constantinopla, el concilio ecuménico de Éfeso, de Constantinopla, perdón, de Calcedonia, ¿cierto? Entonces, todos los obispos se reunían para resolver un asunto y, bueno, se resolvían. O se trataba de resolver. Se trataba de resolver.
¿ok? Pero ahora, el ecumenismo, uy, hermano, gracias. El ecumenismo tiene o denota cosas negativas. Aquí hay que hacer un apunte, hermanos, un apunte. Nosotros no debemos irnos a los extremos, sino que impulsamos, o como creyentes, en primer lugar, ¿qué somos? Antes que reformados, antes que bautistas, somos cristianos. Somos cristianos. La doctrina esencial es el evangelio, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué era el ladrón de la derecha de Cristo después de haber confesado a Cristo? ¿Qué era? ¿Calvinista? ¿Reformado? ¿Qué era? Cristiano, pues un salvo. Un salvo. El que dijo, Señor, implícitamente dijo, oye, tú eres el rey. O sea, tenía una fe tan verdadera que, a pesar de ver a Cristo en el estado donde estaba, sangrado, con las coronas de espina, clavado ahí, él dijo, Señor, es en tu reino, acuérdate de mí. Esa fe, o como dice un coro antiguo, una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Una mirada de fe. ¿Pero fe en quién? En Cristo. En Cristo. Esa es la fe en Cristo. Lo que nos salva es Cristo. Y por lo tanto, hay una unidad en el buen sentido de la palabra. Y debemos mantener esa unidad en la medida de lo posible con todos los creyentes, teniéndoles paciencia. ¿O acaso no se han cruzado con un creyente que no está de acuerdo con ustedes? Ustedes le explican algo y dicen, no, 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 no. Bueno, que creemos en las doctrinas de qué? De la gracia. Piensa en esto. Tú tienes o has obtenido este conocimiento o entendimiento de esas doctrinas por gracia. Entonces, de esa misma manera, ten gracia con aquellos que tienen otra perspectiva. Entonces, el ecumenismo nace, vamos, vamos antes en el contexto histórico, en el siglo XIX, hay un auge de las misiones protestantes. Un auge de las misiones protestantes. Entonces, había una conciencia de la necesidad de cooperación. Y por eso que la fragmentación denominacional dificultaba en muchos casos la misión en territorios no cristianos. Y por eso que nace la idea de la unidad práctica entre las iglesias. Y de hecho hay no sé si conocen a William Carey, ¿sí? Él es el padre de las misiones modernas. ¿De qué denominación fue William Carey? ¿Alguien sabe? Era bautista, bautista reformado. También otro misionero muy famoso en China, Hudson Taylor, también fue bautista. Y él fue enviado. Entonces, antes, ¿cómo era el tema de las misiones cristianas, ¿no? Y hay un problema también, hermanos, actual. Muchas agencias misioneras son independientes de la iglesia local. Es un problema grave, porque mandan a cualquier persona. Yo conozco a una persona, amiga o no tanto amiga de mi esposa, pero sé cómo estará la verdad la relación. Y esta persona no era comprometida en su iglesia local. No era comprometida en su iglesia local, pero está muy metida en un grupo de misiones. En un grupo de misiones. Entonces, pasaba más tiempo aquí que en su propia iglesia local. Entonces, nosotros vino con unos folletos. Mira, quiero ir a ese lugar. Era un lugar en Afganistán, creo. Yo quiero ir allá. Y le preguntamos, ¿y cómo estás con tu iglesia local? Bueno, no voy porque
bueno, soy internado porque ella es doctora, ¿no? No sé, hermanita, deja de pensar en eso. Pero comprométete con tu iglesia local. O sea, piensa primero en aquellos que tienes ahí a tu vista antes de pensar en aquellos que están muy lejos, ¿no? ¿Cómo vas a amar a quienes no ves si a los que ves no estás amando bien, ¿no? En cambio, y bueno, pasó el tiempo y se fue no sé a dónde, ¿no? No estaba preparada ni en doctrina ni en práctica. Pero qué ocurría con estas sociedades misioneras? Eran sociedades misioneras, eran iglesias que se unían, iglesias, ¿ah? Que se unían para misiones, para misiones. Entonces las iglesias se comprometían financieramente para enviar a misioneros. Misioneros que las propias iglesias locales conocían y sabían que estaban preparados, ¿no? Pasa el tiempo, pasa el tiempo, y en ese momento también había una, eh, un mover misionero que en 1910 se da la Conferencia Misionera de Edimburgo, considerada el punto de partida del movimiento ecuménico protestante moderno. Entonces, esto impulsó la cooperación interdenominacional para evangelizar al mundo. Entonces, ya habían esa unidad, pero interdenominacionales. Estas sociedades que les cuento, que impulsaron misiones de William Carey y Hudson Taylor, eran sociedades de iglesias bautistas, ¿no? Luego fue pasando el tiempo y se desarrolló el movimiento ecuménico protestante con el Consejo Mundial de Iglesias. Buscaba coordinación de esfuerzos misioneros e integró a muchas denominaciones protestantes. Y el enfoque, y aquí está el problema, cooperación en misiones, liturgia y servicio social y testimonio común. Testimonio común. Y de ahí sale, hermanos, yo conozco iglesias y en algunas oportunidades he trabajado con ellas, em, traduciendo a veces o apoyando, ¿no? Y veo cómo traen a personas de misiones, pero esas misiones terminan siendo meras ayudas sociales. Y eso es un problema. Incluso traen adolescentes. Yo mismo, hermanos, cuando estaba en otra iglesia, mi primer viaje misionero fue a los 12 años. Y llevamos una campaña médica dental. Y bueno, se enfocó en eso, ¿no? Y las misiones pueden, o muchas agencias misioneras o iglesias pueden confundir las misiones con la ayuda social. Con la ayuda social. Dan un devocional chiquito, una pequeña evangelización y ya piensan que han cumplido la misión. Entonces, hay movimientos paralelos también. No sé si han escuchado a Lausana, la conferencia de Lausana. Incluso hasta ahora lo hacen, ¿ah? El año pasado o este año. El año pasado. En Lausana fue un congreso internacional de evangelización con dos conocidos, John Stott y Billy Graham. ¿Quién no conoce a Billy Graham? Todos, la mayoría, ¿no? Y ¿saben quién fue llamado también para formar este consejo, este congreso? Martin Lloyd Jones. ¿Conocen a Martin Lloyd Jones? El predicador inglés. Y dijo que no, porque él veía muchos problemas en este congreso.
aunque afirmó la centralidad del evangelio y la evangelización mundial, y ahí, a partir de ahí, hermanos, nacieron las campañas evangelísticas. O sea, si yo pienso en Billy Graham, ¿en qué pienso? En multitudes, ¿cierto? En multitudes. Y se fue dejando ese evangelismo personal, esa evangelización clara de persona a persona. Entonces, uno de los principios de este ecumenismo protestante es una unidad visible de iglesias que supera divisiones denominacionales. Y hermanos, en mi experiencia, lo interdenominacional termina siendo carismático. Termina siendo carismático. O sea, siempre va a haber cuando hay este tipo de unidad a expensas de la verdad, alguien tiene que ceder. Y lamentablemente los que menos ceden son los que no abrazan tanto la ortodoxia. Lo interdenominacional, en realidad, hermanos, no funciona. Hay que guardar la unidad. Todos somos hermanos, ¿no? Caminamos juntos, pero quizá de maneras diferentes, con un enfoque distinto, y en gran medida es mejor trabajar separados por una misma meta que trabajar juntos y disparar al aire. También había una cooperación misionera, trabajar juntos en la evangelización, había diálogo teológico, búsqueda de consensos doctrinales básicos, acción social sobre todo, y había tensiones y problemas. ¿Por qué tensiones y problemas? Porque al final, hermanos, el Consejo Mundial de Iglesias agrupó iglesias con posturas muy diferentes, desde ortodoxas hasta más liberales. Y en esos espacios siempre van a perder los que quieren abrazar la ortodoxia. Alguien tiene que ceder. Había una influencia del liberalismo teológico. En muchas ocasiones, el Consejo Mundial de Iglesias y sus miembros enfatizaron causas sociales más que la predicación del Evangelio. Ahí está la influencia, pues, ¿no? De la teología de la liberación. Y por eso que algunos evangélicos apoyaron esto y otros lo rechazaron por temor a diluir la verdad del Evangelio en un mínimo común denominador. Peligroso, hermanos, que no haya algo claro. Siempre es mejor delimitar los espacios en donde uno va a trabajar. Algunos aspectos positivos puede ser que señaló la necesidad de reconocer que la iglesia es un solo cuerpo, y de hecho lo es. Somos parte de un solo cuerpo. Efesios 4, del 4 al 6 nos dice eso, somos un solo cuerpo. Y siempre, hermanos, donde hay palabra puede haber salvación. Puede haber salvación. ¿Quién sabe si algunos de ustedes habrán sido evangelizados por alguien que llegó a los pies de Cristo a través de la evangelización de Billy Graham o alguno de sus seguidores? Porque en medio de todo, siempre Dios se mueve. Siempre Dios se mueve, a pesar de todo. Favoreció la cooperación práctica en misiones y dio visibilidad a la fe cristiana. Pero muchas veces subordinó la verdad doctrinal a la unidad institucional. Y el ecumenismo liberal tendió a un relativismo teológico, donde todas las posturas se aceptan. Todas las posturas se aceptan. Tú vas a uno de estos congresos y hablas con varios, pues te vas a asustar realmente. Si realmente creen en Cristo, o en qué Cristo van a creer. Por eso que sus declaraciones son bastante abiertas. Hay una declaración de fe de Lausana. Tiene ahí algunos puntos. El movimiento llegó a incluir causas políticas, sociales, en lugar de proclamar
con claridad el Evangelio. Por eso que la verdadera unidad debe ser en la verdad del Evangelio, no solo en estructuras visibles. No debemos promover un... Esto pasa, hermanos, por ejemplo, en la Convención Bautista del Sur. La Convención Bautista del Sur es la denominación más grande de Estados Unidos. ¿Y qué los une? No sé. De repente su confesión o declaración de mensaje de fe bautista del 2000, pero incluso conozco de iglesias bautistas reformadas que forman parte de la convención. Y hay iglesias donde se aceptan pastoras, donde no. Entonces, en una misma convención no hay unidad práctica, solo es una unidad institucional. Algunas denominaciones, yo conozco algunas denominaciones también en Perú muy conocidas, de repente aquí también, probablemente sí, donde el pastor llegó al entendimiento de la reforma. Tú vas a la iglesia y tú dices, oye, esta iglesia es bautista reformada. ¿Y qué dice? El nombre de la denominación, donde sabes que en otras iglesias han expulsado a calvinistas. Entonces tú le preguntas, oye, ¿qué te une a esta iglesia? ¿Por qué sigues acá? No te dan no son consistentes. Algunos responden, bueno, el nombre, pues, ¿no? El nombre. Pero tú sabes que tú le debes dar diezmo a esta institución, ¿para qué? Son los recursos de la iglesia. ¿Por qué le das recursos a una iglesia, a esta institución que no te beneficia en lo absoluto? No estás de acuerdo con su doctrina. Importante, hermanos, que no haya una mera unidad institucional. Nos debe unir siempre Cristo. Cristo, no nos debe unir el mero nombre. ¿Por qué? Por ejemplo, tú eres parte de la iglesia local, ¿cierto? ¿Por qué eres parte de esa iglesia? Por la doctrina, ¿no? Por la verdad. Porque abrazo esa verdad. El ecumenismo liberal tendió a un relativismo teológico donde todas las posturas se aceptan. ¿Ya crees en Cristo? Sí. Ya, ven. Ni siquiera le has preguntado quién es Cristo para ti. Termina siendo, no sé, pues un testigo de Jehová o un liberal. El movimiento llegó a incluir causas políticas y sociales, pero nosotros sabemos que la misión de la iglesia es la evangelización respecto al mundo, la evangelización. Si tú pierdes más tiempo o más recursos en, no sé, conseguir a doctores, ¿no? Para una comunidad y te olvidas de preparar a los que van a ir de misiones con esos doctores, te olvidas de enseñarles a evangelizar, entonces, ¿para qué? Los recursos de la iglesia son para la extensión del reino de Cristo, no para otra cosa. ¿Se puede cooperar en misiones y servicio? Por supuesto, pero sin comprometer las verdades del evangelio fundamentales. Aquí hay un recuento histórico de la teología de la unidad, que tiene que ver, hermanos, con el ecumenismo, y por eso que la teología de la unidad se usa como base para el diálogo. Perdón. Entonces vamos a ver rápido, más porque ya hemos hablado sobre sobre lo que propone, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos antecedentes bíblicos. La iglesia primitiva, unidad vinculada a la verdad y defensa contra las herejías, se veía como un solo movimiento que en el tiempo se convirtió en patriarcados, como les había explicado, perdón, como les había explicado. Había el patriarcado de Roma, de Alejandría, de Antioquía, de Jerusalén, Constantinopla, pero se consideraban unos, ¿no? Y la Iglesia Católica, en el buen sentido de la palabra, era Iglesia universal. En la Reforma, había unidad en el Evangelio, se enfatizó eso, ¿cierto? A partir de ahí hubo una ruptura
intentos de unidad. De hecho, los cánones de Dort fueron también una promoción o algo que estimuló a la unidad. Sin embargo, se producen divisiones, luteranos, reformados, bautistas, sobre todo en el siglo XVII, en 1600, donde ya prácticamente hubo la oficia o se instituyeron denominaciones, ¿no? Por ejemplo, John Knox, el presbiterianismo en Escocia, el anglicanismo, incluso dentro del anglicanismo también hay alas. Hay anglicanos liberales, anglicanos muy evangélicos como em, em, o reformados como J.C. Ryle. ¿Conocen a J.C. Ryle? Él fue anglicano, fue anglicano. Y muchos de ellos, ¿cierto? Pero también hubo muchas separaciones. Los reformados, y en fin. Entonces la unidad deja de basarse en una jerarquía externa y se centra en la fidelidad de la palabra. Y como ya hemos visto, en el liberalismo protestante relativizó la doctrina y puso el fin y puso el énfasis en la experiencia religiosa común. Hubo la Conferencia de Edimburgo en 1910, el Consejo Mundial de Iglesias en 1948, una unidad definida en términos de colaboración misionera social más que en doctrina. Más que en doctrina. Vamos a ver también un movimiento carismático y neopentecostal. Ya estamos hablando ya de cosas más cercanas a nosotros, quizá. Hay una expansión del pentecostalismo en 1906 en la calle Azusa. La calle Azusa. Y en la década de los 60 y 70, este movimiento carismático se produjo en iglesias históricas e incluso en el catolicismo romano. Movimientos carismáticos. Muchos presbiterianos o muchos miembros que eran miembros de iglesias presbiterianas, afectados por ese movimiento, se fueron y formaron muchos grupos pentecostales. Eso ya mañana lo vamos a ver. Mañana lo vamos a ver con más detenimiento. El énfasis en el Espíritu Santo produjo un lenguaje de unidad espiritual, minimizando las diferencias doctrinales. Ahí ya se va a ver una separación entre el mover del Espíritu con lo que nos dice la Escritura. Por eso que en la teología de la unidad surge, sobre todo en sectores pentecostales y ecuménicos. Propone la unidad de la iglesia y que la unidad es más importante que la doctrina. Pero la verdadera unidad nunca es a expensas de la doctrina, hermano. Porque en última instancia, ¿qué los unía? Bueno, las ganas, ¿no? Las buenas ganas de hacer las cosas. Al final terminaban haciendo cosas malas, ¿no? Un hecho importante también, Charles Spurgeon. ¿Quién no conoce a Charles Spurgeon? Él salió de la Unión Bautista. ¿Y saben por qué salió? Porque la Unión Bautista estaba rebajando la autoridad de las Escrituras. Incluso hay que tener valentía, hermanos, para simplemente salirnos de sociedades que no son afines a las Escrituras. Entonces, este movimiento se enfoca en una experiencia espiritual compartida, adoración, dones, alabanza. Ya vamos identificándonos, quizá por nuestros trasfondos, ¿no? Ahí nacieron los grupos musicales de los 70, los hippies
particularmente, yo fui parte de una iglesia que nació en los años 70, ¿no? Con con ese mover del espíritu, el énfasis de la música, ahí nacen, hermanos, son los padres del worship. ¿Han escuchado ese término? Y he escuchado músicos que eran de los 90, por ejemplo, de la época de Marcos Witt, diciendo, oye, mira, estos de worship son repetitivos, no tienen esencia de las canciones, pero estos, los de worship, son hijos de estos que se están quejando también. Y estos que se quejan son hijos también de este movimiento. Todo tiene sentido, hermanos. Lo que vemos hoy, podemos rastrear sus orígenes. Y vamos a hacer una evaluación. La verdadera unidad es cristológica. La verdadera unidad es cristológica. También la verdadera unidad es promovida por una sana confesionalidad. Una sana confesionalidad. También la verdadera unidad es espiritual. Pero, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Pablo nos ordenó que seamos llenos del Espíritu Santo? Claro, es una orden. ¿Y cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo obedecer esa orden? ¿Cómo? ¿Madurez tiene que ver? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sí es madurez? Exacto, hermano. Efesios 5:18 y Colosenses 3:16, ustedes comparan, y ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Entonces, la unidad espiritual es la unidad bíblica. La unidad bíblica. Nadie puede decir, he sido movido por el Espíritu Santo y eso que has hecho va en contra de las Escrituras. El Espíritu Santo no te ha movido a nada. Es tu carne. Entonces, el mover del Espíritu Santo es el mover que causa la palabra de Dios en ti. La verdadera unidad es espiritual. Es espiritual. Movido por el Espíritu Santo, que significa movidos por la palabra de Dios. Nuestra teología reconoce la unidad, pero esa unidad es conforme a la verdad del Evangelio. La unidad es un don de Dios en Cristo, pero siempre ligada a la verdad revelada. No se puede sacrificar la sana doctrina por una unidad superficial. Vamos a amarnos nomás. Vengan, vamos. Vamos a amarnos. Ya, ¿cómo es ese amor? No sé. No, tiene que haber una reflexión bíblica. No se puede sacrificar eso por otro. La verdadera unidad en la iglesia, como les dije, es cristológica, confesional y espiritual. ¿Tiene alguna pregunta, hermanos? No, o sea, no todos los que estaban ahí, o sea, no podríamos decir que Billy Graham era comunista de ninguna manera, ¿no? Solo que había cierta influencia en las conclusiones, ¿no? Digamos que en la medida en que Billy Graham comprendió esa conclusión, pues no llegaba a ser tan dañino en su propio pensamiento, pues, ¿no? Por eso que a Billy Graham yo lo considero, sí, predicó el evangelio, pero que no eligió los mejores compañeros ni los mejores métodos para la evangelización. Pero no lo catalogaría como hereje. No. O sea, en ese contexto estaba la teología de la liberación, el marxismo en todas partes. En algunos, pues, se confundió el tema social con el evangelio, ¿no?
pero en última instancia no podríamos decir o concluir que ni que Billy Graham era marxista ni que era hereje. Mencionaste a John MacArthur. ¿Por qué? O sea, que... Ah, bueno, también, ¿no? ¿A qué se refería con, o sea, el hecho de apoyar, eh, yo te preguntaría en qué contexto lo dice, ¿no? Porque hay hay un evidente problema en Estados Unidos, que es el racismo. Hay mucho racismo, entonces, en virtud de ese problema, John MacArthur, yo creo que es muy seguro que dijo que, bueno, yo apoyo a que no haya ese tipo de problema, pues, ¿no? Que los negros o los afroamericanos eh, sufren. O sea, no, o sea, por decir que, oye, no maltraten a los indígenas, ¿soy indigenista? No, pues. Por decir, oye, no maltrates a tu perro, ¿soy animalista? No, pues, ¿no? Y así con John MacArthur. No creo que lo haya dicho en el contexto en el que estamos criticando. Bueno, Billy Graham es parte, ya lo vamos a ver mañana con más detenimiento, es parte del movimiento evangelicalista, ¿no? Ese evento eh, ese movimiento en donde impulsaba a las personas a una decisión, ¿cierto? Ahora, hay que matizar también esto, ¿no? Eh, la conversión no se reduce a una oración. La conversión no se reduce a una conversión. Perdón, la conversión no se reduce a una oración. Es tanto la influencia de esto que una vez conversando con una hermana de la iglesia donde yo estaba, le preguntaba, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo sabía que tenía una hija, que a veces venía y era mayor. Y yo le dije, oye, ¿y qué es de tu hija? Ah, esta sí, esta así. ¿Y es creyente? Ella se detuvo y dijo, bueno, hizo su oración hace unos años. Y bueno, está luchando. Pues muchas personas tienen la idea de que que si ya oraron una oración, eso es inmediatamente, no sé, pues algo mágico. Por supuesto que no. En la Biblia hay un llamado de acción. Por supuesto, hay que llamar a la gente al arrepentimiento. Incluso hay que llamar a la gente a que confiese con su boca, porque literalmente la escritura que dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no? Claro que eso no significa que solamente con nuestra boca publiquemos que Jesús es el Señor, pero no significa menos. Entonces, si alguien, tú le dices, oye, ¿crees que Jesús es el Señor? Sí. Entonces, sé coherente con tu vida. Y por eso que debe haber un seguimiento, ¿cierto? De aquellas personas a quien nosotros evangelizamos y dicen, sí, quiero creer. El problema de hacer estas campañas inmensas, es que no hay certeza. Billy Graham, ¿qué hacía? Juntaba a 5,000 personas. Esas 5,000 personas pasaban al frente. ¿Y luego qué pasaba? Hubo una encuesta, me parece que la hizo, la dijo Ray Comfort. ¿Conocen a Ray Comfort? Ray Comfort tiene un ministerio de evangelización, de cómo predicar. Y él decía que la mayoría de personas que iban a esas campañas evangelísticas y que pasaban al frente, la mayoría eran personas que ya estaban en una iglesia local. Entonces, es un problema. Claro, si tienes la oportunidad de ir, te invitan, oye, hay una campaña evangelística, ve, predica correctamente el evangelio, ¿no? Pero no es un método tan efectivo. Por eso que es mejor la evangelización en la iglesia, la evangelización personal, una evangelización en donde tú tengas la certeza de que si alguien profesa fe, va a seguir los correctos pasos para ser evaluado y ser miembro de una iglesia, ¿cierto? Ese es el gran problema de estas campañas evangelísticas. Llegó un hermano de una iglesia pentecostal a nuestra iglesia.
digamos, comprendía las doctrinas de la gracia. Entonces, él vio que nosotros, él nos decía, hermanos, yo creo que hay que evangelizar. Bueno, nosotros evangelizamos, salimos, después en varios domingos, después de nuestro culto, que termina a las 6, salimos a evangelizar, ¿no? Pero él a lo que se refería es que no hacíamos campañas evangélicas. Entonces, en la mente de la gente que conforma este grupo de creyentes, cree que si uno no hace campaña evangelística, no está evangelizando. Eso también es un problema, porque reduce el evangelicalismo, nuestro evangelismo, nuestra responsabilidad a un solo evento. Entonces, ¿qué? Si no hay campaña evangelística, no evangelizamos. ¿O solo el que está adelante evangeliza? No es así. ¿Qué dice Mateo 28:19? Id y haced discípulos, ¿no? Y esa palabra id, ¿qué significa, no? Mientras vas caminando, mientras estás viviendo tu vida, evangeliza. Cuando estás en el carro, cuando estás en el trabajo, en tu familia, no cuando solamente hay campañas evangelistas. Por eso que la gente, a veces, las personas que realmente no evangelizan son ellas, las que esperan una campaña evangelista. Y eso es costumbre, ¿no? Oye, ¿por qué no tienes allá no llaman a la conversión porque no hay una oración final para para impulsar a las personas a pasar adelante? En la iglesia en donde yo estaba, eh, siempre al final de cada prédica, el pastor decía al pianista, ¿no? Ven, toca, voy a evangelizar, y oraba y esperaba que la gente pasara adelante. Esas costumbres, pues, parten de este movimiento, ¿ok? Es mejor evitar.